escuchando Un Remedio Podcast, el espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este programa vamos a estar hablando acerca del informe de la ecolocación en los murciélagos, de este sexto sentido que es absolutamente interesante porque es un mundo que escapa a nuestra conciencia. Escapa a nuestra conciencia porque se trata de un tipo de sentido justamente que no lo podemos experimentar, en el sentido de que sí, podemos estudiar teóricamente cómo sucede, podemos entender sus causas, podemos entender los usos de la ecolocalización en otros animales, tal vez como el caso de los murciélagos, pero no podemos saber qué se siente ecolocalizar, no podemos sentir esa situación. Por eso es que justamente es un mundo que escapa a nuestra conciencia y es realmente interesante de verlo de esa forma. Vamos a recordar un poco justamente cómo se produce este fenómeno de la ecolocación, que justamente consiste en emitir, ¿sí? Vamos a remontarnos al caso del murciélago, que es el que estamos analizando en este caso, que justamente emite ondas sonoras, pero que son de alta frecuencia. Esto quiere decir que van más allá de lo que nosotros somos capaces de percibir, y gracias a emitir estas ondas con su boca, lo que hacen es que estas ondas inevitablemente chocan con todos los objetos que están en el ambiente. Entonces este choque, cuando la onda choca con un objeto, devuelve otra onda, pero en forma de eco. Entonces el murciélago lo que hace es, con sus orejas, rescatar estos ecos, y así su cerebro como que procesa el significado de estos ecos, y así va reconstruyendo un mapa mental de su entorno segundo a segundo. Lo que podemos decir que la mayoría de las personas que podemos ver, quizá la vista sea nuestro sentido más utilizado, más importante. En el caso de los murciélagos, la ecolocación es su sentido más importante. Entonces es realmente impresionante el impacto que tiene en estos animales, y por ahí en nuestro caso pasa a ser algo así como un mundo que ignoramos por completo. Y les voy a comentar cómo fue que justamente se descubrió que los murciélagos se orientan a través de esta forma de la ecolocalización. Se trató de los científicos Donald Griffin junto a Robert Galambos en 1938, quienes descubrieron a través de un detector de emisión de ultrasonidos. Claramente se necesitaba un detector porque nosotros no podemos percibir el sonido que emite el murciélago. Entonces, gracias a este detector de ultrasonidos, descubrieron que los murciélagos estaban constantemente emitiendo este tipo de ondas para ubicarse. Y la otra prueba también que había habido tiempo antes, pero que no sabían a qué se debía, es que justamente los científicos habían notado que cuando a los murciélagos se les tapa la boca y los oídos, se empiezan a desorientar por completo. Y claro, porque no pueden ecolocalizar, le están tapando la onda. En cambio, cuando con los murciélagos probaban de bloquearles la vista o taparles los ojos, se orientaban y actuaban con total naturalidad. Acá hay una aclaración que hacer, porque mucha gente suele pensar, de hecho es como un mito que se ha consolidado, que es el hecho de que los murciélagos son ciegos y no ven. Y esto es falso. La mayoría de los murciélagos, de hecho, sí ve. Lo que sucede es que como la ecolocación es su sentido principal,
la vista queda en un segundo plano, entonces por ahí no precisan utilizar la vista para cazar, o por ahí simplemente no es su sentido más desarrollado, su sentido fundamental, pero esto no quiere decir que no vean. Esto realmente, bueno, es algo también muy interesante porque si uno se imagina en la vida cotidiana, si uno llega a ver un murciélago que está cerca, muchas veces uno piensa, pero no ve, entonces por ahí se puede chocar conmigo, me puede chocar, entonces me puede llegar a morder después, o se puede llegar a chocar con la casa, con un departamento, un edificio. Entonces, claro, porque bueno, es ciego y no ocurre así. De hecho, si estamos en plena noche, aunque parezca increíble, el murciélago sabe mucho mejor dónde estás vos de lo que vos sabés dónde está el murciélago. Es decir, nosotros muchas veces, o por lo menos en mi caso, en otros tiempos previo a saber esto, me ha pasado de alguna forma subestimar al murciélago, como decir, bueno, pobre bicho, cuando en realidad en ese sentido los pobres seríamos nosotros. Es una reflexión mía, pero bueno, es algo interesante como para ponerse a plantear, che, el desorientado a la noche, ¿quién es al final? ¿El murciélago o el humano? Porque lo que tiene de increíble este poder de la ecolocalización es que se desafía a la necesidad de la luz, en el sentido de que justamente un murciélago puede cazar y puede moverse y hacer sus actividades normales con una ausencia absoluta de luz. Aún sin tener luz, un murciélago, como habrán visto en el informe, puede detectar cosas del tamaño de un pelo humano, o puede hasta detectar el aleteo de una polilla, si se trata de una polilla venenosa o no. Y eso sin necesidad de haber luz, solo con ondas. Es algo realmente impresionante. Piensen ustedes si están, no sé, en una habitación o si están en pleno campo, pero están en un lugar con absoluta oscuridad. No tienen nada de luz, cero luz. Imagínense que tenían un lápiz en la mano y se les cae el piso y lo tienen que buscar. Realmente lo pueden encontrar, y ni siquiera estamos hablando de un pelo, porque bueno, un pelo ya es algo utópico, pero a un lápiz ya es algo absolutamente difícil y sin embargo y no podemos hacerlo. Entonces acá la pregunta viene a ser esa. Entonces, ¿quiénes son justamente los que detectan mejor a quién? Realmente lo curioso de esto es que, claro, justamente a priori diera la sensación de que es al revés, de que nosotros la tenemos clarísima y que los murciélagos son unos bichos tontos. Pero bueno, nada, las pruebas por ahí, en mi caso por lo menos, me daban a pensar lo contrario. Y lo otro absolutamente interesante de esto es que, claro, la ventaja de la ecolocalización en los murciélagos está muy vinculada, según los estudios, a la necesidad evolutiva, la necesidad de la evolución, en cuanto se cree que fue como una habilidad que la han desarrollado hace poco más de 50 millones de años para justamente poder cazar y comer en entornos donde no tienen mucha luz. Entonces, por eso, bueno, es algo sumamente interesante pensar cómo se han evolucionado para sobrevivir y cómo esto de la ecolocación se trata de un mundo entero. Porque no es solo el murciélago el que puede ecolocalizar, sino también las presas del murciélago están envueltas en esta relación y en este juego por la supervivencia. En cuanto hay casos de, por ejemplo, insectos como la polilla tigre, que pueden anular los sonidos que emite el murciélago, así como escuchan, o sea, anulan las ondas y no devuelven eco. Entonces el murciélago no puede detectar que la polilla está ahí. O si no, también hay casos de otros insectos que cuando se dan cuenta que el murciélago empieza a emitir ondas de alta frecuencia, lo que hacen los otros insectos es
ponerse a volar y aletear aleatoriamente para cualquier lado, cosa de que el murciélago reciba ecos de muchas partes al mismo tiempo y se termine confundiendo en cuanto a la ubicación exacta del bicho al cual quería cazar. Entonces nada, es como todo un mundo que nosotros ignoramos, pero absolutamente. ¿Por qué? Porque bueno, no lo podemos sentir, no sabemos qué se siente ecolocalizar. No podemos percibir ese tipo de sensaciones. Y realmente es algo interesantísimo. En el caso del ser humano, lo único que se dice que sí podríamos ser capaces de ecolocalizar, pero de una forma absolutamente mínima. ¿En qué consiste? En que, claro, sin necesidad de ver o de utilizar otros sentidos, podemos mínimamente como darnos cuenta de la dirección en la cual proviene el sonido. Es decir, si alguien nos habla a la derecha, nos damos cuenta que nos habla a la derecha. Si alguien nos habla por la izquierda, nos damos cuenta de la izquierda y nos damos cuenta qué tan cerca o lejos está de forma muy vaga, que ahí viene la parte de la ecolocalización por la potencia, digamos, del sonido. De todas formas, digamos, esto sí se está en estudio de que las personas no videntes, sobre todo, tendrían más desarrollada esta capacidad en unos niveles bastante importantes, realmente, aunque las personas que sí podemos ver, casi nada, prácticamente de forma nula, porque bueno, el sentido que más utilizamos suele ser la vista. Para ya ir cerrando este episodio podcast, yo creo que bueno, la mayor reflexión que me quedó de toda esta situación es el hecho de bueno, que en otros seres vivos la máxima guía que tienen para vivir y moverse no tiene absolutamente o no tiene casi nada que ver con nosotros, que es algo realmente impactante de pensar. Yo lo termino sintetizando en una frase que bueno, que la noté, que bueno, es como la reflexión clave que me quedó de todo esto, es que lo esencial para unos es inexistente para otros. En el sentido de que, bueno, acá lo podemos apreciar en la relación del murciélago y el humano, en el sentido de que el murciélago, la ecolocalización es esencial para vivir y para los humanos es inexistente. Entonces, nada, esa es la reflexión que me queda de toda esta investigación. Y está bueno para pensar, no solo acá en el caso de los murciélagos, sino en muchas áreas de nuestra vida por ahí, como lo esencial para algunos es simplemente inexistente para otros, ¿no? Qué increíble este tipo de diferencias, ¿no? Tan marcadas. Y bueno, con esto ya finalizo este episodio de la ecolocación en los murciélagos. Espero que les haya gustado, espero que los haya hecho reflexionar, espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan podido pensar en algo distinto, que se les hayan venido cosas distintas a la cabeza y que puedan ampliar un poco más su visión acerca de las cosas que lo rodean. Así que con esto me despido y muchísimas gracias por escucharme. Te espero en el próximo episodio.